Los martes no tenemos entrevistas y el entrevistado y analista y de todo, la estrella del programa, se va a quedar Eli Feinsey. Eli, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Feliz año nuevo. Y feliz año nuevo para ti. Te ¿Vos qué deseo tal? toda la vida, todo el Igualmente. amor y todo el triunfo. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo te fue de viaje? Muy bien, afortunadamente, muy bien. Mi peregrinación anual a mi Meca, que es Monterrey. Ok. A ver a mis hermanos, a mi familia, todo muy bien, afortunadamente. Buenísimo. Y es una buena fecha para ir porque Monterrey es muy caliente, pero en invierno, cuando entra el invierno en diciembre, es bastante tolerable. Sí. Pues qué bueno. Qué bueno. Yo me quedé aquí en San José haciendo lo contrario de lo que hacen la enorme mayoría de los costarricenses, de largarse de la ciudad apenas pueden, ¿verdad? Que es la mejor época para quedarse en San José. Pues sí, ¿No? la verdad que es una época bonita y además cualquier cosa que uno necesite hacer sale y en 5 minutos está en el otro extremo de la ciudad, así que realmente tranquilo, relajado. No, ahora la ciudad todavía está. Estos 2 días, lunes y martes, sin tráfico, Sí. increíble. Yo no la reconozco. Mi camioneta no funciona igual. Dice, ¿qué está pasando? Se queja. Se queja. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que vengamos a 60 por aquí? Así es. Así es que, pero bien, pero ya pronto cambiará la cosa. Sí, ya poco a poco empieza. Yo creo que mucha gente no se regresó el fin de semana previendo las presas que probablemente hubo sábado y domingo regresando a San José. Así que ayer y hoy probablemente ya está regresando la mayor parte de la gente. Sí. Déjame adivinar, ¿tuviste propósito de año nuevo de ser más optimista, positivo? No, yo siempre soy muy optimista, muy agradable. No sé. Yo tenía el propósito de ser optimista, pero ¿cómo va a ser un optimista cuando llega y apenas estamos a 7 de enero y abre uno el periódico y se empieza a encontrar con el descaro, que ya no hay otra palabra para describirlo, y ya canso yo con este tema, ¿verdad? Pero el descaro del Poder Judicial y en particular del presidente del Poder Judicial. Ajá. De hecho, si no me equivoco, mi último comentario del año tuvo algo que ver con eso, o no recuerdo ahora, pero hasta recibí un correo electrónico de un letrado de la Sala Cuarta diciéndome que había sido muy fuerte en mis apreciaciones y hoy voy a tener que ser más fuerte todavía. Ser más fuerte todavía, porque ¿cómo va a mantener uno el optimismo cuando ya el 7 de enero abre uno el periódico y se da cuenta de que el Poder Judicial le importa un pepino lo que pasa en este país? El Poder Judicial cree que las leyes son para los demás y que su única función es hacer que los demás cumplamos las leyes, pero a ellos no les aplican las leyes, ¿verdad? Entonces, hacen lo que se les pega la gana, dicen que van a seguir pagando los salarios con los pluses porcentuales y no como monto nominal, con los porcentajes que se les pega la gana y no con los que dice la nueva ley, etcétera. O sea, que la ley no es igual para todo el mundo, ¿verdad? Así que sí, cualquier viso de optimismo que tenía yo de que este año nos fuera un poquito mejor, ya el cinismo, el descaro y la desfachatez de la Corte Plena y en particular del presidente de la Corte Plena, que cada vez que abre la boca da más vergüenza, don Fernando Cruz, pues ya me quitaron todo el optimismo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Están protegiendo privilegios? Protegiendo privilegios, por supuesto. Muy humano. Están respondiendo a los intereses de sus propios gremios sin tomar en consideración el interés superior de la nación, ¿verdad? Porque al final de cuentas sí, tenemos una situación fiscal complicada, por más que se haya aprobado el plan fiscal, que es lo que no quieren cumplir ellos, ¿verdad? Pero por más que se haya aprobado el plan fiscal, la situación fiscal del país sigue siendo delicada, está menos mal, ya no estamos en cuidados intensivos como hace un año, pero el paciente sigue teniendo una enfermedad de fondo, ¿verdad? Que hay que atender y bueno, resulta que hay partes de ese paciente que se rehúsan a someterse a la medicina. Hace un momentito, tú estabas afuera, no sé si lo escuchaste, pero estaba yo comentando y no sé si estarás de acuerdo con... Después de esto te voy a preguntar qué fue lo que este versado en estos temas te dijo en su correo electrónico, por qué fuiste tan duro, ¿no?
pero fue después. Pero estaba hablando yo al respecto de los pactos que tuvo que hacer Pedro Sánchez en España para poder formar la coalición que finalmente formó hoy. Y pues lo único que le quedó es coalicionarse o aliarse con Podemos, que son de la extrema izquierda, y entre otras cosas tuvo que acceder a reformar una reforma laboral con la que se echa para atrás, la reforma original le daba a las empresas el poder de negociación salarial y no a los sindicatos. Y llega Podemos y dice, bueno, si quieres mi apoyo, entonces vas a echar para atrás esa reforma, ¿no? Lo cual, en diversos medios de prensa, pues dicen que se va en detrimento de la creación de empleos. Definitivamente, yo en ese contexto, yo lo que estaba mencionando, y viene el caso con lo que tú estabas diciendo, que típicamente, lo que defiende un sindicato, que es a su grupo, va en detrimento de todo lo demás. Típicamente. Y así es. Así es. O sea, la razón de ser el sindicato es proteger a quien le paga su cuota sindical. Y los demás, va en detrimento de los demás. Pues es que así tiene que ser. No es para todos. No sé si así tiene que ser, pero así funciona. Así funciona. Efectivamente, ¿verdad? Y en este país el concepto del sindicato se ha prostituido bastante y en efecto no son más que gremios que están ahí para proteger el interés particular. Y ojo, porque tampoco podemos ser naïf y pensar que hay otros que son tal vez un poco más altruistas. En general, los gremios se organizan para proteger sus intereses, ¿verdad? Ya lo decía Adam Smith en su Riqueza de las Naciones, que cuando dos empresarios se juntan, no es para hablar del clima ni del fútbol, ¿verdad? Es para ver cómo hacen para subir los precios y ponerse de acuerdo para restringir la competencia. Así que no es, digamos, no es sorprendente, pero ciertamente cuando uno ve a las cámaras empresariales, defienden sus intereses, pero también en ocasiones están dispuestos a ceder en cosas que normalmente un empresario no quisiera aceptar, pero ceden tomando en consideración la estabilidad política, el equilibrio entre las fuerzas, las necesidades fiscales del país, etc. Y en cambio los sindicatos en Costa Rica nunca ceden, siempre es todo para adentro y nada para los demás. Pero pues así es. Y lo lamentable es que los máximos magistrados, los magistrados de la República, que se supone que son los máximos jueces, la gente de mayor nivel, reputación, etcétera, en el Poder Judicial, caen en ese juego de la protección de los intereses. De hecho, ya me acordé de qué fue mi comentario, que ahora no me acuerdo si fue aquí en este programa, creo que más bien fue que a veces participo en el programa Enfoques en CR Hoy, en las mañanas. Creo que fue ahí donde hice un comentario porque hace unos años el Poder Judicial, la Corte Plena, se autorrecetó un aumento para lo que ellos llaman la capa gerencial. Y la capa gerencial son 46 personas en el Poder Judicial. Son los 22 magistrados y unos cuantos funcionarios de alto nivel en la cúpula del Poder Judicial, y se recetaron aumentos que terminaron en hasta un 96%, o sea, el aumento varió dependiendo del puesto específico. Pero hasta el doble. O sea, prácticamente se duplicaron los salarios. Primero empezaron dándose un plus gerencial, dizque para equiparar sus salarios con los del sector privado. Yo no sé por qué nunca un periodista les ha preguntado a cuántos magistrados encontraron en el sector privado para poder hacer un comparativo de salarios, ¿verdad? Porque ciertamente un magistrado no cumple la misma función que un CEO de Intel o un gerente general de Intel, como para que digan tienen que ganar el mismo salario, ¿verdad? Pero empezaron recetándoselo como un plus salarial, y al final terminaron incorporando el plus a la base salarial, con lo cual todos los demás pluses ahora se calculan sobre la base inflada, ¿verdad? Entonces con eso terminaron recibiendo aumentos de hasta 96 o 98%. Sobre eso fue mi comentario, porque la Corte Plena o la Sala Cuarta recientemente resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por jueces ordinarios, no magistrados, presentados por un par de jueces, contra esa decisión de la Corte Plena de autorrecetarse
esos aumentos salariales. Y la Sala Cuarta dice, no hay, por supuesto, siendo ellos juez y parte, porque son parte interesada, porque ellos son beneficiarios de ese aumento salarial, la Sala Cuarta dice, no encontramos ninguna anomalía, por lo tanto, ese aumento salarial se sostiene. Y nuevamente, es un aumento salarial para los 46 funcionarios top del Poder Judicial, ¿verdad? Y con eso, estos magistrados, que son 22, básicamente se ponen en la misma línea que los sindicatos que representan a los otros, no sé si son 12,000 o 14,000 funcionarios del Poder Judicial, ¿verdad? Y ahora ambos tienen que proteger sus intereses. Por supuesto. Y claro, en estos casos, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo se crea la plata? ¿De dónde va a venir? Eso no importa. Bueno, eso no importa. Eso no les importa. No les importa. O sea, don Fernando Cruz habla de la independencia del Poder Judicial y nunca hace referencia a que su independencia, hay toda una discusión académica en cuanto a qué significa la independencia del Poder Judicial, y yo, no siendo jurista, no soy la persona más adecuada para comentarlo, pero básicamente lo que dicen los expertos es la independencia del Poder Judicial es para poder decidir y resolver los temas de su competencia sin injerencia. O sea, que no puede haber presión política para que absuelvan o condenen a alguna persona, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la independencia en materia administrativa, bueno, si bien el Poder Judicial se autoadministra, el 100% de sus recursos provienen del presupuesto nacional y, por lo tanto, si hay una reforma fiscal que afecta al presupuesto nacional, tiene a fuerzas que afectar al Poder Judicial, porque de ahí se alimenta el Poder Judicial. Pero bueno, resulta que a ellos les importa no un pepino, una hectárea de pepinos. Una hectárea de pepinos. Bueno, esta es la parte donde estamos en el pregúntele a Eli Feinstein. Así es que adelante, hay que preguntarle. Por lo pronto, mira, dice una muchacha que se llama Alcira González y dice, Eli se caracteriza por tener people skills. Ajá. Ok, está bien, muy bien, qué bueno. Lo puso sin signos de interrogación, lo pone como afirmación. Tienes people skills. Bueno, muchas gracias, Alcira. Muy bien. Tengo people skills, excepto con las personas que critico. Exacto. Si así le preguntas a Fernando Cruz qué opina de mí, probablemente people skills no es lo que va a decir. Exactamente. No nada más, Fernando. Mucha gente. Sí, Albino, sí, ¿qué pensará Albino? Albino me quiere mucho. Te quiere, pero freír, querido. Lejos me quiere. Oye, Rebeca Benavides dice, pregunta si tú tienes candidato para alcalde en San Pablo Heredia. No, lamentablemente en San Pablo de Heredia no. Tenemos candidatos en Orotina, Santana, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, el Cantón de Jiménez. Ahí tenemos candidatos a alcalde y además tenemos en el Cantón de Pocosí candidatos únicamente a regidores. Bien, bueno, pues ahí está. Emanuel Barbosa pregunta, Don Eli, ¿qué piensa que en Costa Rica se pase de un sistema de renta celular por actividad a renta global? ¿Servirá para combatir la alta evasión en este país? Servirá siempre y cuando se utilice para simplificar el código tributario. De hecho, sería mucho más sencillo, ¿verdad?, que uno, como generador de ingresos de diferentes fuentes, sume todos sus ingresos, los eche en la misma buchaca y de esa buchaca paga el porcentaje que le toca, ¿verdad? Eso sería, en realidad se llama renta cedular o un sistema cedular de renta global. No sé si ayude a reducir la evasión, porque al final de cuentas, si usted tiene, por ejemplo, una propiedad de alquiler y usted es profesional independiente y tiene ingresos por ese concepto, y si usted tiene ahorros, digamos, bonos o títulos de inversión, qué sé yo, hoy en día, por cada uno de esos ingresos, tiene que pagar una tasa de interés, una tasa de impuesto diferente.
y tiene que presentar una declaración de impuesto diferente. Si se utilizara un sistema cedular donde todos los ingresos de la persona se suman y ahí se paga un porcentaje, el mismo porcentaje para todo, ¿verdad? Entonces simplifica el sistema tributario, simplifica ¿cómo se llama? El reporteo por parte del contribuyente, y sí, bueno, eso podría incidir en un mayor autorreporte, ¿verdad? Una menor evasión, aunque en teoría, bueno, insisto, si uno tiene una propiedad de alquiler, uno tiene títulos valores y uno tiene ingresos como asalariado o como profesional independiente, o recibe dividendos de empresas o lo que sea, uno en teoría está obligado a reportarlo, ¿verdad? La misma obligación seguiría existiendo con renta global, así que seguiremos dependiendo en alguna medida, uno, de la buena voluntad de la persona para declararlo y dos, de la capacidad de Hacienda para detectar a los evasores. Creo que como herramienta de control de la evasión es mucho más efectivo el IVA. El IVA sumado con la factura electrónica, ¿verdad? Porque ahí sí se genera un incentivo para que la gente pida la factura, y al emitirse la factura electrónica, Hacienda sabe inmediatamente quién vendió, cuánto vendió y quién se lo compró. IVA generalizado. Sí, a ver. ¿O tú estás de acuerdo con las diferenciaciones y las excepciones, etcétera? No, el montón de diferenciaciones que se introdujeron en Costa Rica no tienen ningún sentido. Hubiera tenido más sentido exonerar canasta básica y todo lo demás con una tasa flat un poco más baja, ¿verdad? Creo que el 13% de IVA es un batacazo demasiado fuerte, ¿verdad? Pero no tiene sentido. En la medida en que uno un impuesto lo hace complicado, ¿y cómo lo hace complicado? Creando categorías, creando diferentes tasas, creando exoneraciones para algunas cosas y no para otras. Ahí empieza a crear portillos que la gente va a tratar de aprovechar para ¿cómo se llama? Para su beneficio propio, ¿verdad? Siempre menciono una anécdota de cuando yo era niño, y mi abuela tenía una zapatería en el Mercado Central y resulta que los zapatos de hombre café, de color café, pagaban un impuesto diferente que los zapatos negros, porque se asumía que el zapato negro era un zapato escolar, ¿verdad? Y entonces los zapateros venían y facturaban todo como zapato negro. Después uno abría la caja y en la caja venía zapato café y zapato amarillo y zapato azul, pero todo venía facturado como zapato negro, ¿verdad? Está la evasión. Pues sí, porque el sistema... te incita, te promueve. Claro, ¿verdad? Entonces, en la medida en que uno en el IVA mete todo ese montón de diferentes categorías, está creando el incentivo para que la gente busque a ver cómo salirse de eso, ¿verdad? En algún momento había detectado yo también que las cortinas estas tipo persiana tenían un impuesto diferente dependiendo del material del que estaba hecho la persiana. Hay persianas que son metálicas, hay persianas que son plásticas y hay persianas que son hechas de algún tipo de cartón comprimido, y entonces dependiendo del material del que estaban hechas tenían un arancel de importación diferente. ¿Qué sentido tiene eso? Una persiana es una persiana es una persiana. No importa de qué material sea, su objetivo es pegarlo en una ventana para evitar el paso de la luz o para regular el paso de la luz. Y debería de pagar el mismo arancel. Y por supuesto, en el momento en que hay 3 categorías, se genera el incentivo para que la persona diga, no, esta persiana es de cartón, no es de plástico, por lo tanto va a pagar un impuesto más bajo, aunque sea mentira. Claro, por supuesto. Cambiando de tema completamente, ¿seguimos? Ok, cambiando de tema completamente, me parece bien interesante. Olger Carrillo Díaz pregunta, ¿qué piensa Eli de la crisis social de Chile y la desigualdad? Aquí yo agregaría, y me gustaría que pudieras explicar la trampa del ingreso medio. Okay. Pero vamos primero con la pregunta de ¿qué piensas Eli sobre la crisis social de Chile y de la desigualdad? Sí. Para mí el tema de la crisis esta chilena sigue siendo una gran incógnita. Es un poco difícil de entenderlo, ¿verdad? Porque los motivos que aduce la gente que salió a protestar, cuando uno analiza las cifras frías, no deberían de existir. Y aquí es donde es importante, cuando uno hace el paso de hacer análisis económico a hacer análisis político, entender que las percepciones
también juegan un papel muy importante. ¿Por qué digo que esos motivos no tienen asidero en los datos fríos, en los datos reales? Bueno, porque si uno se pone a ver el crecimiento del nivel de ingreso en Chile, no solo el crecimiento, el nivel de ingreso chileno, que es el más alto de toda América Latina, si uno se pone a ver que en las últimas 2 generaciones, Chile ha sido el país del mundo con la mayor movilidad social. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas que nacieron pobres en Chile tienen mayor probabilidad de terminar sus días en la clase media que en cualquier otro país, ¿verdad? Y entonces la gente dice, no, que la desigualdad es una barbaridad, que esto que lo otro. Pero al final de cuentas, puede ser que por cierto, el índice de Gini en Chile también ha mejorado significativamente, por lo menos en los últimos 15 años. Y lo otro es que la pobreza disminuyó de una manera espectacular en Chile. Sí. ¿Verdad? Pasó de 40% a alrededor del 5%. La pobreza extrema está en, si no me equivoco, en menos del 2%. Entonces, cuando uno analiza las cifras frías, uno tiene que concluir que el modelo chileno, con todos los defectos, que también tiene defectos, ha sido exitoso. Ciertamente ha sido más exitoso que Costa Rica. Ha sido más exitoso que México. Y sin embargo, Costa Rica y México no tienen no tuvieron esta protesta social que sí se dio en Chile, ¿verdad? Y de ahí Costa Rica es un país con mayor desigualdad que Chile, por ejemplo. O sea, el Gini de Costa Rica es peor, pero no solo es peor, sino que el Gini de Costa Rica se está moviendo en la dirección contraria. El Gini de Costa Rica en los últimos años, el coeficiente de Gini, para aclarar, es un coeficiente que se utiliza para medir precisamente la desigualdad en la distribución del ingreso o en la distribución de la riqueza. El coeficiente de Gini en Costa Rica en los últimos 10 años se ha deteriorado, mientras que en otros países más bien... De hecho, Costa Rica creo que es el único país de América Latina que en la última década empeoró su distribución del ingreso. Claro. Me parece un tema fascinante y agradezco muchísimo a Olger que haya hecho esta pregunta porque me parece fascinante el tema de lo que está pasando en Chile. Primero que nada, es necesario aclarar lo que Eli acaba de decir. O sea, estos levantamientos sociales en Chile no fueron los pobres. No son gente pobre que se está muriendo de hambre y que no tiene servicios de salud y educación que están reclamando eso. Todo lo contrario. Son gente, todos son gente educada, todos son gente con servicio de salud, todos son gente con educación formal. Incluso yo me acuerdo, tú veías a los que estaban protestando quemando las estaciones de metro, etcétera. Eran muchachos con sus backpacks, estudiantes universitarios vestidos bien, así con ropa de color y todo muy bien. No, más bien son gente son gente de clase media. Así es. Defendiendo sus beneficios. Eso es lo que estaba pasando. No son pobres. Y también, y tal vez, no sé si a esto te referís con el tema de la trampa del ingreso medio. Y es que cuando una sociedad genera progreso, ¿verdad? A un cierto ritmo, y la gente de pronto sale de la pobreza, cae en la clase media, ve acceder a los beneficios de la clase alta más cerca que antes, pero de pronto se da cuenta de que ese salto es más difícil, que era más fácil saltar de la clase baja a la clase media que de la clase media a la clase alta, y eso provoca resentimiento, a pesar, insisto, de que Chile ha sido en las últimas 2 generaciones el país del mundo con mayor movilidad social, ¿verdad? Y entonces creo que en Chile se vendió mucho esa narrativa de esa injusticia. Yo no lo catalogo de injusticia, pero ellos lo catalogan así. Creo que esto que se vio en Chile en el año pasado, en alguna medida es todavía producto de las tensiones políticas de los años 70 y 80, el tema de Allende y Pinochet, porque el comunismo en Chile accedió al poder por la vía democrática, y después fueron sacados del poder, sustituidos por una dictadura de derecha feroz, pero el comunismo en Chile estaba llevando a Chile a la ruina, ¿verdad?
y entonces, al final de cuentas, los asuntos políticos no se resolvieron por la vía política, se resolvieron por la vía militar y de la dictadura. Y entonces quedó la sensación entre la gente de izquierda de Chile de que ellos algún día podrían alcanzar el nirvana socialista donde todo el mundo es igualitico y a todo el mundo le va bien. Tal vez no han tenido la capacidad de ver allende sus fronteras, ¿verdad? Para darse cuenta que el nirvana socialista nunca llega, que todos los experimentos socialistas en el mundo han fracasado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, me parece, por lo menos para mí esa es la explicación. Claro, y bueno, mira, aquí tengo una definición sobre, porque existe el ingreso, la trampa del ingreso medio es un término económico que existe. Estoy aquí viendo este medio que se llama prensa.com, el cual no conozco yo de qué país es, ni conozco su legitimidad, ni mucho menos, pero tiene una definición de lo que es la trampa del ingreso medio bastante buena, me parece a mí. Y la voy a leer rapidísimamente, si me permites, Eli. Dale. Dice, la trampa del ingreso medio es definida como un elemento negativo que afecta a algunos países emergentes que después de mantener altos niveles de crecimiento, no logran superar cierto umbral en virtud de que no alcanzan tasas sostenidas de 5% promedio mínimo de expansión de su Producto Interno Bruto. Lo anterior se traduce en un estancamiento en las economías y en la imposibilidad de lograr avances debido a la ausencia de sostenibilidad en crecimiento, algo que mantiene al país en un rango de ingresos medianos. Dicha definición no aplica a los países desarrollados. Las economías de América Latina no pasan el umbral de los países con ingreso medio, pues ninguna supera dicha fase, excepto Chile. Y excepto Chile. Pero el punto también es que típicamente en la historia, la clase social que empieza todas las revoluciones y guerra civil, etcétera, es la clase media. No son los pobres. Los pobres, si fueran los pobres, América Latina hubiera estado en guerra civil durante siglos. Así es. Y los pobres son los más pacíficos de América Latina. Porque el pobre no tiene nada que defender. No, y porque el pobre no puede darse el lujo de dejar de trabajar 3 días para irse a protestar tampoco. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Exactamente, son las clases, la clase media. Así es. Y sobre todo son las nuevas clases medias, ¿verdad? La gente que alcanzó el estatus de clase media y quiere seguir avanzando y ciertamente siente que esa posibilidad se le estanca. Claro, y bueno, de nuevo, lo que está pasando en Chile no es algo inaudito. Ha pasado en la historia en muchos países en crecimiento. De ahí viene el término o la definición de lo que es por eso se llama la trampa de la clase media, justamente. Así es. Eso es. Así es. Sí. A ver, déjame, le pregunto a Dios. Nuestro jefe. Adiós. ¿Qué hay? Mira, ahí está, mira, ¿qué dice? Adiós. Mire, nos cambiaron el... No, es igual, David, nada más que en media hora le creció la barba. Sí. Bueno, pues Eli, muchas gracias. Como siempre, Alberto, un placer estar por acá. Nos vemos el próximo martes. Sí, señor. Pregúntele a Eli Feinstein. Ya no es martes de Eli, ahora es pregúntele. Pregúntele a Eli, efectivamente. Bien. Y muchas gracias a los que participaron. Gracias al público que está participando activamente en Pregúntele a Eli Feinstein. Y feliz año nuevo para todos. Un hombre con people skills. Eso. Según acaban de decir. Muchas gracias, Alcira, de verdad que sí. Con people skills. I appreciate it. No sé, ojalá y tuviera una cámara de lo que está pensando ahorita tu esposa en este momento. Va a estar ahogada de la risa, yo creo. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Eli, te agradezco muchísimo que hayas participado, como siempre. Espero que ustedes... dijiste feliz año, repítelo porque lo dije por arriba. Sí, no, feliz año a todos. Muchas gracias a los que participaron en el programa. Y a todos por sus buenos deseos también. Bueno, y ojalá y este 2020 sea definitivamente para todos y para todo, y para Costa Rica y para América Latina, que sea mucho mejor que lo que fue el 2019. Dios te oiga. Así es. Bueno, espero que la pase bien y nos estamos reencontrando en 23 horas.